cuando surgió, salió en el 2012 el libro, tiene 2 años de haber salido, y como parte de ese colectivo está Julio. El libro es por parte del colectivo Turkana Espejos de Agua, en su momento era así se llamaba, pero ahora se llama Turkana Vivencias Verdes, una asociación civil, y él nos va a hacer la presentación técnica del libro. Esperamos que les guste. Sí, bueno, pues el aplauso también es para ustedes, porque de repente, muchas gracias, de verdad que pues estas cuestiones que luego no son previstas, pues bueno, a veces sí pueden como desincentivarnos o desmotivarnos, pero miren, es un poco lo que nos pasó también con el libro. O sea, para sacar el libro fue mucho empuje, fue mucho de la frustración de que no se va a realizar, y es el producto pues de mucho tiempo de trabajo y de esfuerzo que le pudimos dedicar los integrantes de la asociación civil, y ahora, antes colectivo, ahora asociación civil, para poder concretar el libro. Bueno, como bien dijo Maggie, voy a hacer yo primero la presentación técnica, y ya después Amalia nos va a dar un poco como la carnita, ¿no? Yo voy a dar la parte de los huesos y ella va a dar como la carnita, lo rico que fue el construir este libro y redactar este libro. Si gustan pasarse para acá, por aquí, no importa, para que tengan una mejor vista. Y ya de informalidades, pues ya sabemos mucho en este momento. Bueno, la siguiente, por favor. Primero vamos a hablar un poco de qué es Turkana, qué somos nosotros como asociación civil. Y bueno, pues nosotros somos un grupo de profesionistas preocupados por generar acciones en cuidado del medio ambiente y de la salud. De hecho, la asociación tiene ese objeto, trabajar el medio ambiente y la salud. Ese es nuestro objeto social. La siguiente, pásale. No, está bien, perdón. Vale. Nuestra misión es contribuir a la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del medio ambiente en la sociedad a través de acciones y estrategias orientadas a la difusión, educación, investigación, gestión social y desarrollo de proyectos sustentables con bases científicas, sociales y adecuadas. Es todo ese cúmulo de palabras, todo ese choro. Bueno, pues lo que nos interesa pues es el medio ambiente y la salud, que ese es nuestro objeto social. La siguiente, por favor. Y bueno, con esa visión hemos desarrollado diferentes acciones. Por ejemplo, hemos hecho jornadas de limpieza, jornadas ¿cómo se llama? Reforestación, ¿verdad? Se han dado diferentes talleres para niños, para niñas, y recientemente pues se sacó una convocatoria que se llama Lo Verde en Corto. También, bueno, como una de las actividades más relevantes que hemos hecho, pues es la conformación del libro, ¿no? Que es lo que a continuación vamos a redactar. La siguiente, por favor. Bueno, para la presentación del libro retomamos una frase que es muy significativa, y es con una de las que inicia el libro, que es: nadie más consciente de las transformaciones de los tiempos que quienes han vivido los cambios y han sido actores fundamentales de los mismos. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí está la portada. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, pues se ganó un proyecto en el 2010 de PACMIC, y bueno, como bien dijo Alejandro, pues apenas lo pudimos publicar el año antepasado, ¿verdad? Hace 2 años. O sea, fue un proyecto que fue a largo plazo, ¿no? El objetivo del libro fue el de fortalecer la identidad comunitaria de la población de San Pedro Mártir a través del rescate de la memoria fotográfica y oral de los espacios naturales, rurales, simbólicos, y con el paso del tiempo fueron reemplazados, olvidados o perdidos. En otras palabras, lo que a nosotros nos interesaba el libro era rescatar lo que la gente dice, o retomar lo que la gente dice y a veces se va perdiendo, sobre todo la gente adulta mayor, presentarlo en un libro, y también esto acompañarlo de imágenes, ¿ja? Es decir, un poco lo que nos interesa era retomar eso que de alguna forma considerábamos que ya se estaba como perdiendo. Amalia, que fue la que tuvo la idea original, ahorita les voy a explicar la manera bonita en cómo se le vino a la mente esta idea, y pues presentar, ¿no? Lograr concretar esta presentación de un libro, de un pueblo en el que nosotros hemos vivido
pues prácticamente pues, toda nuestra vida, ¿verdad? Bueno, la siguiente. ¿Cuál fue el método de elaboración de este libro? Bueno, pues se lanzó una convocatoria en el pueblo de manera abierta para que pudieran participar todas las personas en la integración de este libro. ¿Cómo era la participación? Bueno, pues que ellos nos contaran cómo es que era antes el pueblo, sobre todo enfocándonos en temas del medio ambiente y temas de salud, y compartiéndonos fotos alusivas ante. También buena parte del método fue el contacto con lo que nosotros llamamos actores clave, es decir, líderes. Siempre hay líderes de comunidad, siempre hay gente muy proactiva que le interesan este tipo de temas y comienzan y bueno, les interesa y empiezan a trabajar con demás gente y las motivan a que participen. Fue muy importante trabajar con los actores claves. Hubo un proceso de homologación de preguntas, porque luego cuando estábamos haciendo el libro dijimos, bueno, pues ¿qué le vamos a preguntar a la gente? Tenemos claro que es el tema de salud, el tema del medio ambiente, pero pues ¿qué le vamos a preguntar? Y bueno, pues ahí hubo todo un consenso en el colectivo para poder homologar estas preguntas. Que parece fácil, pero no es tan sencillo luego preguntar, hacer un conjunto de preguntas que nos lleven hacia lo que queremos. La siguiente no la revisar. Si gusta pasar para acá para que vean mejor la presentación. Adelante por aquí. Adelante. Ya viene más gente, entonces esperamos. Que también son integrantes del colectivo, los que vienen. Igual, si gustan pasar por acá, para que vean la presentación. Y bueno, Cristina también participó en la integrante del colectivo. Bueno, entonces nos quedamos en la parte del método y ya después hicimos visitas en las casas, lanzamos una convocatoria y les decíamos que íbamos a ir a sus casas a que nos contaran esto que les comentamos y también a que nos prestaran sus imágenes. Algo muy importante es que nosotros no nos quedamos sus imágenes. Llevábamos el escáner y ahí mismo escaneábamos, hicimos todo un banco de imágenes para la elaboración del libro. Y también hicimos una elaboración cronológica, porque a veces cuando uno le cuenta, las personas nos están contando las cosas, de repente como que se les olvidan los años, ¿no? Dicen, me acuerdo que ya en 1940 y tantos, y pues de repente es una de las problemáticas a las que nos encontramos en el libro, en cómo, ubicar más o menos en qué fecha era lo que nos contaban, lo que había ocurrido, que fue por ahí de los 40, de los 50, más o menos. Las historias están ubicadas en ese tiempo. Y bueno, también por parte de quienes hicieron la mayor parte de la redacción, que es precisamente Amaya, fue empezar a leer mucho sobre historias, sobre cómo redactar la historia, que también puede parecer fácil, pero pues sí es un poco complicado. Aquí quisiera aprovechar para hacer un paréntesis. Alguna de las críticas que luego se le hace al libro es decir, no, pero es que ustedes dan un dato que no es exacto y no sé qué. La intención del libro no es otra más que la que decimos, relatar lo que la gente nos dice. No buscamos lo que llamaríamos verdades exactas o verdades verdaderas, ¿no? Sino lo que la gente nos comenta y nos redacta, como nos comenta y nos aporta para el libro. La siguiente, por favor. Y bueno, ya pasando al contenido del libro, son dos grandes, digamos, como rubros, ¿no? Lo escrito y las imágenes. En relación a lo escrito, son tres capítulos. Primero, el de San Pedro Mártir, Pueblo Añejo. El segundo es Miradas Verdes, la antigua vida cotidiana. Y 3, transformaciones, añoranzas y sentimientos. La siguiente, por favor. Bueno, en el tema de San Pedro Mártir, Pueblo Añejo, ahí se habla un poquito de San Pedro Mártir y se menciona brevemente que se tiene registro desde 1530 del pueblo de San Pedro Mártir. La siguiente, y ahí hay algunas fotos. En torno a Miradas Verdes, la antigua vida cotidiana, trae algo que se pudiera considerar como subtemas o como subtemas. Y si se dan cuenta, leyéndolos, todos refieren precisamente a lo que decíamos, que es la intención del libro, a temas que tratan el medio ambiente y la salud. Por ejemplo, ahí que dicen que no había residuos.
La gente dice que antes no existía la basura. La basura comenzó a existir desde que hay empaques y ahorita Amalia va a tratar un poco más extensamente ese tema. Otro, por ejemplo, muy interesante, una tormenta que pasó en San Pedro Mártir, que es así como muy recordada. Y por ejemplo, también el de que dice la tierra nos lo mía, que Amalia te va a relatar esa parte muy interesante. Y así trae todos estos subtemas el libro. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nos vamos a detener tantito. Sí, nos estamos tantito. Sí, en esta parte nos vamos a detener tantito porque es como el grosor del libro, es la parte más importante del libro. Cuando nosotros nos pensamos en construir este libro, pensamos ubicarlo temporalmente como en 2 décadas, más o menos 50 y 60. En esa época se empezaron a dar las transformaciones que empezaron a surgir en el pueblo de San Pedro Mártir. Entonces cada uno de estos títulos responde a esas transformaciones que se vivieron en la vida cotidiana de los habitantes, ¿no? Por ejemplo, la tierra nos reunía. Nuestros entrevistados nos decían mucho que el producto de la tierra era un punto de reunión de la gente, ¿no? La agricultura los unía. Entonces cuando cosechaban iban al cerro todos en familia. Había un personaje importante de mujeres que se llamaban las tlacuileras, que llevaban la comida y las viandas para los campesinos. Entonces no solamente el sembradío y todo lo que ocurría ahí era perdón. El sembradío era importante, pero la gente también, o sea, las mujeres también tenían su función especial dentro de la cosecha. Algunas personas cuando nos relataban estos episodios, pues era tanto la añoranza de eso que se ponían a llorar, por ejemplo, ¿no? El adobe y zacate, que los quiero para cubrirme, habla de una parte en específica de cómo eran las construcciones antes en esa época. Las construcciones eran con adobe y de cómo ellos construían su propio adobe. La cocina de mi vida. La vez pasada nos acompañó otra cronista que se llama Beatriz, hablaba de 2 cocinas, una cocina normal y una cocina de humo. La gente del pueblo tenía básicamente cocinaba afuera, ¿no? Entonces esa parte relata cómo eran las cocinas de humo. No éramos pobres, éramos autosuficientes. Esta parte trata de rescatar esa forma de autosuficiencia que tenían los habitantes de San Pedro Mártir, ¿no? Ellos mismos cosechaban, ellos mismos tenían sus animales, todo lo tenían ellos. Entonces, uno de nuestros entrevistados nos decía, es que no éramos pobres, simplemente éramos autosuficientes, ¿no? Entonces retomo esa idea y le doy el título a esta parte. Sin residuos, es esa parte que Julia nos comentaba, en donde en la actualidad pues todos los productos que nosotros tenemos pues tienen como mucho embalaje, ¿no? Entonces envoltura tras envoltura tras envoltura. Los habitantes del pueblo acudían con su bolsa de mandado a comprar sus verduras y no transportaban sus verduras en bolsas de plástico, entonces no generaban residuos, ¿no? Los hidrantes. En 1936 está el primer hidrante en San Pedro Mártir y se ponían en las esquinas y eran llaves públicas. Ahí hay una foto, esta de aquí en medio, es cuando los habitantes de San Pedro Mártir van a Montalegre a traer el agua del pueblo. La calle, los parajes, ¿no? Antes pues las calles en San Pedro Mártir pues no eran calles, eran parajes, ¿no? Y los parajes tenían nombres, por ejemplo, de algo que las identificaba. Entonces eran nombres, por ejemplo, de Zapote, decían Zapotitla, paraje Zapotitla, o paraje Quetenco, o paraje Huacatitla, ¿no? Era algo que identificaba los lugares en calles. Tormentas inolvidables, esta tormenta que nos decía Julio, hay como discrepancia. Algunos habitantes nos dicen que fue en 1956 y otros en 1970 y algo. Lo cierto es que hubo una tormenta, así que fue inolvidable, porque recuerdan que se lleva, como había ríos, el río San Buenaventura, que los animales se fueron por el río San Buenaventura, ¿no? Entonces esa tormenta quedó en la memoria colectiva. Los lugares de recreación. Los lugares de recreación o de convivio, por ejemplo, eran los donde se lavaba, los lavaderos, era el comisariado, era el kiosco. Esos eran los lugares y puntos de encuentro de la gente que vivía ahí. Las escuelas. Ahora no recuerdo bien el nombre, pero la primera escuela, si mal no recuerdo, fue Martina Islas, ¿no? Sí, Martina Islas. Ajá, que fue como por 1950 y algo. Y los días de fiesta. La gente que nos hablaba de los días de... Bueno, San Pedro Mártir tiene una fiesta a finales de abril, ¿no? Ya es la fiesta más grande de San Pedro Mártir.
pero como lo recuerda la gente es totalmente diferente como es ahora, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, se vendían en las esquinas pues, como productos de jícama, zanahoria, etc. Y ahora, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir, pero en el pueblo de San Pedro Mártir es completamente diferente, ¿no? Cada uno está en la esquina y toda la avenida principal se cierra, no sé. Y la gente añora cómo era la fiesta de San Pedro Mártir, que era completamente diferente. Y también, otro día de fiesta era el 15 de septiembre. Eran los 2 días de fiesta que la gente nos refería. Y los juegos, bueno, los juegos tradicionales. ¿Cómo era la vida cotidiana antes? Nada de videojuegos, nada de estar todo el día frente a la televisión. Era esa parte de reunirse con sus amiguitos, ¿no? Y era en la calle. Algunas personas nos decían que, no sé si alguna persona aquí venga de San Pedro Mártir, pero el depósito de agua era un depósito, bueno, era un lugar tradicional donde los niños ponían columpios y se ponían a jugar. Y los juegos tradicionales eran canicas, jugaban con la tierra y con toda la alegría, ¿no? Entonces por eso se llama así. Esta parte retrata la vida cotidiana de esa época. Entonces es como lo fuerte, o lo más, la carnita más fuerte del libro. Vale, la siguiente. Sí, vamos a sacar mucho que si no nos va a dar como torticolis. Estamos platicando esto. Sí, pues principalmente Amalia fue la redactora del libro y nosotros, no todos íbamos y los escuchamos, pero sobre quien recayó más, digamos, la parte de la redacción es Maggie. Entonces si hay faltas de ortografía, no es cierto. Sí. Es cierto. Entonces, y por eso es que ya trae más como esta parte sensible, ¿no? que la gente pues transmite. No sé si alguna vez ustedes han hablado con alguna persona adulta mayor, o ustedes mismos cuando cuentan una historia la viven y a veces esa gente también la cuenta y ustedes también como que la empiezan a imaginar. Entonces por eso es que ya trae más como esta parte sensible, ¿no? Y que nos aporta eso. Continuamos. El tercer punto el tercer rubro del libro es transformaciones, añoranzas y sentimientos. Y se divide en 3 partes, que son los recuerdos del porvenir, el segundo en nuestros entrevistados, cómo y qué queremos que se recuerde, y el tercero, corolario, lecciones de vida. No sé si igual... Sí. Bueno, no sé si alguien ya leyó el libro de Elena Garro que se llama Los recuerdos del porvenir, ¿no? Bueno, de ahí sacó ese título. No se lo he prestado. Lo tomé prestado un poquito. El asunto es que cuando nosotros iniciamos como esta idea, nuestra idea era retratar lo verde y lo perdido de San Pedro Mártir. Pero la verdad es que cuando nosotros llegamos, se fue transformando la idea principal. ¿Por qué? Porque había un evento que nosotros no habíamos tomado en cuenta, que eran las expropiaciones. Y las expropiaciones marcó la vida de los habitantes del pueblo de San Pedro Mártir. Entonces, cuando nosotros le damos título a los recuerdos del porvenir, habla específicamente de esa parte de las expropiaciones, de cómo se transformó la vida de los habitantes. Y lo que recuperamos en esa parte son precisamente los recuerdos de lo que ellos esperaban con esos cambios de las expropiaciones. De ahí el título, Los recuerdos del porvenir. El título es, bueno, San Pedro Mártir tuvo 4 expropiaciones y la primera expropiación fue en 1949 y la última fue en 1973. Y les quitaron las tierras para crear el colegio militar, fueron 70 hectáreas, si mal no recuerdo, con otras poblaciones. Entonces, completamente San Pedro Mártir quedó transformado porque quedó dividido por la carretera federal y por la autopista. Y eso trastocó la vida de los habitantes, ¿no? ¿Cómo quieren que lo recuerden? ¿No? ¿O qué es lo que quieren que las personas más jóvenes recuerden de ese San Pedro Mártir ubicado en la década de los 50 y los 60? Y nos decía 3 cosas, ¿no? La apacibilidad, la seguridad y la alegría. La gente recuerda esa época de su vida de tal forma. ¿Por qué había seguridad? Porque todos se conocían. Era apacible porque no estaba trastocado por la urbanización. Había menos coches, había menos gente, había muchísimas otras cosas. En ese momento era muy apacible, ¿no? Y lecciones de vida tiene que ver con la parte que nosotros tratamos de rescatar y la cual fue el objetivo de este trabajo, que fue recuperar la identidad de la población de los habitantes, ¿no? Lo cual quiere decir que se crea un sentido de pertenencia a la comunidad. Esa fue como la lección de vida de ese momento que los habitantes nos quisieron transmitir y fue uno de los objetivos principales para este libro. Sí. Y bueno, ya llegando como a la parte final, la siguiente, por favor. Pues ahí presentamos un poco de las imágenes
el libro. Incluso me parece que aquí en esta presentación particularmente incluí 2 imágenes que no están en el libro, ya no me acuerdo cuál. Bueno, la siguiente. Y ya para finalizar, en el libro hay un poema de un amigo que se llama Antonio Romano Hernández, que es poeta, y él nos regaló este poema para el libro, que bueno, se los voy a leer. Y bueno, y además está inspirado en el tema, que es el medio ambiente y la tierra. Dice: mi patria es la tierra que pisan mis pies. Soy hijo del surco, mi carne es de maíz, mi mente flor y sol, mi lengua la voz del viento, el gorgorear del ave, mi alma agua de río, que se desliza por mis venas, mi signo la sombra del árbol eterno, descanso. Soy de maíz, flor y sol, marchito me acogeré en tu vientre, soy barro, soy polvo, soy canto, soy tu madre tierra. Cuando el sol vuelva al atardecer, a sus aposentos iré con él, a donde todo se depura para volver a nacer. Bendito el surco, la flor y el sol me diera el ser. Y bueno, la siguiente. Y ya para finalizar, pues los invitamos a que revisen la página de Facebook y le puedan dar like, y también se puedan meter a nuestra página, a nuestro blog, Tulcán Espejos de Agua, y también bueno, que nos puedan enviar algún correo a tulcanespejosdeagua@gmail.com. Pues muchas gracias. De cómo surge la idea de Luna. O sea, nosotros habitamos, no somos originarios del pueblo de San Pedro Mártir. Dirían muchas personas somos avecindados porque llegamos, o sea, nuestros padres no son de ahí, pero tenemos muchos años viviendo en San Pedro Mártir, muchísimos años. Yo llegué a San Pedro Mártir hace un poco más de, exactamente el pueblo, ¿no? Hace un poco más de 15 o 20 años. Y yo cuando llegué, la gente, bueno, yo todavía vi pasar las vacas, todavía olía estable, todavía se escuchaba el gallo, ¿no? Entonces a mí me causaba como mucha curiosidad que todavía pasara la gente con sus vacas, ¿no? Y que uno fuera por la calle empedrada y que se viera por salir las heces de las vacas, ¿no? O que luego me llegara el olor. Yo no tenía en la mente que San Pedro Mártir era mi pueblo, ¿no? Porque pues yo ya llegaba como de otro lado, un poco más urbanizado. Entonces sí era de hacer honor a la verdad. Yo debo de agradecer a mi ex suegro, porque él fue el que me contaba las historias de cómo era San Pedro Mártir. Entonces, yo jamás en la vida me imaginé que hubiera un río y que la gente del pueblo de San Pedro Mártir nadara en ese río, porque ahora es una barranca y está contaminada, ¿no? Entonces cuando sale la convocatoria yo voy con mis hermanos, con gente que colaboró con nosotros, y les digo, ¿por qué no hacemos un libro en el que se recupere esa parte del pueblo que mucha gente no sabe, sobre todo las generaciones nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso crea identidad y pertenencia a la comunidad. Me dice, vale, vamos a hacerlo. Y esa era como la idea principal. Pero como les digo, a lo largo de la creación del libro, pues nos sorprendieron las expropiaciones. Porque las expropiaciones transformaron radicalmente la vida cotidiana de la gente. Entonces fue un tema que tuvimos que meternos. No lo metemos con datos históricos, sí aparecen datos de las 4 expropiaciones, cuántas hectáreas se expropiaron, pero no fue el objetivo principal. El objetivo principal fue enlazar con generaciones, ¿no? Las generaciones jóvenes con las generaciones más adultas. De hecho, nosotros trabajamos solamente con abuelos. Fueron nuestras voces, ¿no? Dimos voz a los que no se escuchaban, porque casi siempre se hacen libros históricos en donde se recuperan datos, fechas, etc., pero nunca se escucha a la gente que vivió esas transformaciones. Entonces eso es lo que tiene este libro, las transformaciones de la gente, la transformación de la vida de la gente, de esas personas, ¿no? Eso sí, pueden verlo ahí. Ahora, las personas que colaboraron con nosotros pues lo hicieron a través de una convocatoria abierta. La gente que participó dándonos su tiempo con entrevistas o prestándonos sus imágenes fueron gente que les debemos agradecer completamente y que aparece en la primera página.
y esa gente es muy valiosa para nosotros. Habrá otras voces que son igual de importantes, pero que no pudieron estar en nuestro libro. ¿Por qué? Porque no quisieron participar. Entonces también eso es importante. Puede ser que alguna gente les diga, ay, esto no es cierto, yo lo viví de tal manera. Está bien, ¿no? Cada uno crea su propia historia de acuerdo con las vivencias que tuvo. Entonces, desde ese punto de vista, es que yo los invito a ver este libro. Y siempre este libro, desde mi punto de vista, es como un punto de partida, más que como un punto de llegada, ¿no? Entonces, puede servir como para que otra gente lo haga más grande, lo retome, lo critique, o desde ahí vea otro punto de vista que no había visto el pueblo. Vale, si quieren también tener ahorita preguntas y respuestas o comentarios, pues son bienvenidos antes de cerrar esta charla, ¿no? ¿Quién dice yo? Yo. Bueno, yo los quiero felicitar porque realmente sí me conmueve, ¿no? Yo no soy originaria de San Pedro, tengo una asociación civil y parte de mi idea también era rescatar la identidad de otro pueblo que está en el Estado de México. Entonces esto me ha abierto los ojos y me da mucho gusto, o sea, me complace mucho. Muchas felicidades. Sí, de hecho lo que hemos siempre comentado es que todos somos cronistas. O sea, hay gente que se quiere ostentar como cronista de tal o cual lugar, pero a fin de cuentas todos tenemos una historia que contar y todos escuchamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos, que todos tienen una historia atrás, ¿no? Y cada quien, como dice Amalia, tiene una interpretación de los hechos y una visión diferente. Entonces, y lo que hacen en este libro es recuperar esa memoria colectiva que se quedaría en el olvido si alguien no se preocupa por transcribirla y escribirla. Entonces, esas historias que hubiesen desaparecido, pues ahora están en el texto que ustedes tienen en sus manos, ¿no? Entonces, creo que siempre tenemos que tener esa conciencia de que todos somos cronistas y debemos transmitir el conocimiento y los recuerdos y nuestras historias a la demás gente que nos rodea, ¿no? Y es la importancia y el valor de los seres humanos, que podemos transmitir conocimientos. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? No, pregunta, comentario. Felicidades, gracias. La verdad que es una muy buena idea, porque bueno, ahora en las escuelas les piden historias de sus pueblos. Entonces, pocas son las herramientas que tienen ahora los niños para rescatar esa información. A mi hija en la primaria apenas el año pasado le pidieron, hace 2 años, información de su pueblo. Entonces, realmente yo me basé o busqué en un libro anterior que viene también en de memorias gráficas. Por ahí realmente no viene una historia como tal, nada más viene así en tal año, fulano, y así como medio embarrado, podría decirse. Trae muchas imágenes, pero como dice él, en sí la historia te la cuentan los abuelitos. Bueno, en el caso de nosotros somos originarios de ahí. Entonces, pues, sí hay gente que te cuenta, dices, ay, eso no te lo imaginas, ¿no? Entonces sí es una muy buena idea que hayan hecho esto para así ya les ayuda a los niños a saber sus orígenes, el cómo era su pueblo y el ver la evolución que ha tenido el lugar donde viven. Entonces, pues muchas felicidades. Okay, ya. Bueno, yo una duda, yo soy de Ejido de San Pedro Mártir, tampoco soy originario de San Pedro Mártir. Y me acuerdo ahorita de una duda que me surgió hace algunos años en una de las fiestas patronales de San Pedro. En uno de los programas de la feria aparecía San Pedro Mártir, es la única ocasión en que lo he escuchado, aparece San Pedro Mártir Texolpalpameca. ¿Qué es eso de Texolpalpameca? Si es que ustedes se enteraron entre todas sus entrevistas. Y la otra, ¿qué traducimos? Ahora me gusta mucho ese tema. Si no les contaron por ahí cosas sobrenaturales, espantos que siempre hay en todo conglomerado humano, y más en un pueblo como San Pedro. Eso, y pues otra vez felicidades, ¿no? Porque pues hacer algo como esto puede parecer poco, pero en el tiempo que se le invierte, pues es un montón y pues uno aprende mucho, ¿no? Pero pues felicidades, ¿no? A todos los que colaboraron, ¿no? Yo gracias por el regalo, pues ahora que nos estás dando a todos. Yo soy de San Andrés, Tototepec. Estoy viendo algunas familias, algunas personas que se incluyeron aquí.
pues veo que como somos pueblos cercanos, nosotros, San Andrés y Pedro, veo apellidos que incluso existen en San Andrés. O sea, yo también, bueno, ninguno de los míos está aquí, salvo de mi mamá, que es Romero, mi mamá es mi abuela de San Pedro Mártir. Entonces, pues, ahorita le eché una ojeada rápido a todo el libro. Bueno, pues pienso que es yo no podría decir que es un pequeño libro, es un gran libro, porque se trata de un trabajo de al menos no sé cuántos años que habrá llevado a hacerlo. Y efectivamente, bueno, pues vemos muchas cosas. Y pues a mí me gusta mucho lo que es la historia, porque precisamente con trabajos así, que parecieran sencillos, esto es lo que si se transmitiera a jóvenes, que se llevaran a las escuelas, por ejemplo las primarias, secundarias que hay en San Pedro, a muchos no les interesa ya, no sé por qué, pero que digamos, pudiéramos provocar al menos unos cuantos niños la curiosidad por conocer el lugar donde viven, estaríamos dándole más identidad a los pueblos, porque ya ahorita se ha ido perdiendo mucho la identidad del pueblo. Entonces, pues yo agradezco siempre, en este caso un regalo, y Techepalpanica. Supongo que todos los pueblos tenemos el apellido, San Andrés, Totoltepec, San Pedro Mártir, Techepalpanica, supongo que ese es el lugar, o el paraje como se llamaba Puede ser. en una época antes de la época prehispánica. Sí, se bonito porque eso suena. Yo me imagino que hace Sí, ha de ser algo San Pedro Mártir, pues es un nombre español. así en español. Techepalpanica supongo que hace previo. Es una voz nueva. Sí, o sea, cuando nosotros hacíamos la convocatoria, una persona específica con un grupo de personas que se con un curso. Y yo escuché lo que tú acabas de decir de un señor que se llama Fernando. Ahora no recuerdo su nombre. Y yo le insistía para que me diera la entrevista. Y me dijo que no, que mejor le diéramos voz a otras personas. Lamentablemente ese señor falleció el año pasado. Y ese señor fue el que me dijo ese nombre. Es uno de los varios nombres que recibe San Pedro Mártir. Porque otro es San Pedro Mártir de Verona, de Cotton, que también es distinguido Cotel porque había cotes allá. Pero el más conocido es el Cotton, ¿no? Más que el otro que tú acabas de mencionar. Ya habías preguntado otra cosa, ¿no? Y la historia sobrenaturales. Ah, la sí, cuba del diablo, claro. por ejemplo, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, a lo largo de las entrevistas aparecieron muchos temas, ¿no? Por ejemplo, el de la comida que no tocamos. Aparecieron los mitos y leyendas. Aparecieron otros temas que ahora no recuerdo. Y en particular, el año pasado yo participé en un proyecto de Conaculta sobre mitos y leyendas y recupero algunos mitos y leyendas del pueblo de San Pedro Mártir. Es un fascículo de 9 libros de todos los pueblos de Tlalpan y hay uno en específico que se llama así, Mitos y Leyendas. También está en internet. Perdón, y una historia que platicaban era la de la cueva del diablo. Era la del charro negro. La del charro negro, ¿no? Porque también el lequito iba nada más. No puedo dormir. Muchas veces por el tiempo, disculpen en serio que yo hubiera cambiado la sede, es algo que nosotros tampoco no nos habían deseado. Pero muchas gracias por estar aquí, entonces mi aplauso para ustedes porque de verdad. Bueno, primero quiero felicitarlos. Cuando eres adolescente, cuando eres niño, a veces no tenés esa parte de decir cómo fue mi pueblo antes de pronto, como dices, los abuelos, a veces los abuelos hasta fallecen, por ejemplo, los abuelos ya fallecieron, dices, ¿a quién le pregunto? Entonces, este hecho de que hagan un libro creo que ayuda muchísimo para que pueda de alguna forma nacer el preguntarme qué había pasado, de preguntarle a mis tíos, a toda la familia que conozco y poder decir, ¿es cierto que decía esto? Entonces, gracias. Y la otra es, este libro también tienen el proyecto de poder difundirlo ya en San Pedro Mártir.
ya sea en el kiosco, ya sea, por ejemplo, en las escuelas, el que la gente de San Pedro Mártir diga, hay un libro, existe un libro que habla sobre el pueblo. Bueno, mira, como es parte del proyecto financiado por la Secretaría de Cultura y Conaculta, entonces nosotros tenemos la obligación de presentar en las bibliotecas. Entonces nosotros tenemos 2 ejemplares a cada una de las bibliotecas de todo Tlalpan. Nosotros aparte hicimos una presentación en diciembre del 2012 de este libro en el ciber que está enfrente del panteón. Y luego tuvimos otra presentación el año pasado también ahí en uno de los salones de Casa Brisac. O sea, fue una presentación chiquita porque fue junto con otros. Pero pues si tú nos invitas a presentarlo ahí en el kiosco de San Pedro, pues Bueno, es que ahí súper legal. Pero sí, digo, o sea, me parece muy interesante que hicieran esta parte de que la gente sepa que hay un libro en San Pedro, de San Pedro Mártir, porque mucha gente no sabe. O sea, nosotros supimos por medio de Facebook, pero no en realidad por otro medio. Ah, mira, ok. Sí, Pero muchas gracias se me haría por interesante. el comentario. Sí, sí, sí. De hecho, también nosotros habíamos pensado, si mal no recuerdan, hacerlo en PDF y subirlo para que la gente lo tuviera. También sería muy interesante. Bueno, gracias. Porque de hecho el otro libro que se llama Memorias Gráficas del Pueblo de San Pedro Mártir solamente lo difundió la iglesia, pero solamente a ciertas familias, no todo el mundo lo tiene. Entonces son pocas las personas que saben que hay ese libro de memorias gráficas y que tienen como que una idea de lo que fue el pueblo. Justamente fue dado a ciertas familias que eran originarias de ahí, para la que se les dio, no a todas. Entonces, sí, ahorita echándole una ojeada a las familias que vienen aquí, faltaron muchas familias que son originarias de San Pedro, que igual conocen desde hace... Y el nombre que decía ahorita el chico, ese nombre se le dio, más bien el que se anexó fue el de San Pedro Mártir, porque se llamaba, como decía el chico este, pero el San Pedro Mártir se le dio cuando llegó a la colonia, cuando empezaron a colonizar fue cuando se le cambió el nombre. Pues de hecho no se llamaba así. Y eso viene en este libro que te digo de memorias gráficas, pero no toda la gente lo conoce. O sea, yo una vez, básica en la iglesia, nos lo dieron y dije, ay, genial. Y empecé oye, ¿conoces al libro? No, pues no. Entonces no todo el mundo tiene esa herramienta de dónde sacar información. Y como dice, estaría súper padre que ya estuvieran en las bibliotecas de San Pedro o en las mismas escuelas, para que pues, puedan ocuparlo las nuevas generaciones. Sería cuestión de hablar con el subdelegado. Se supone que él iba a venir y participó en el libro. ¿Quién, Mario? No. Ah, ¿ya lo cambiaron? No, es un proceso, ¿no? Estaba primero Mario, después Humberto y ahorita hay una junta, ¿no? Hay una comisión y ya ahorita va a haber otro subdelegado o subdelegado. Sí, doctora, yo los quiero felicitar a usted y a su equipo, ¿verdad? Sí, porque no siendo de San Pedro Mártir han logrado, pues es un logro muy extenso el que ustedes hicieron como jóvenes. Ahorita mencionó que se contactaron con mucha gente adulta, pero ustedes como jóvenes ahí estuvo el enlace, ¿no? Sí, es un libro que a mí me mueve mucho, sí, somos de Torillo Guerra, pero me hizo recordar a mi abuela porque nosotros aquí en Torillo Guerra también teníamos nuestras cocinas de humo, ciertos sembradíos, ¿sí? Allá subíamos seguido allá a San Pedro Mártir, porque mi tío tenía un equipo de fútbol, ¿sí? Y ella se comía muy rico, subíamos a las fiestas, al pulque, ¿sí? Y les voy a confesar algo, donde está el Mispa, había un sembradío de rosas, los famosos rosales. Sí, pues ahí de jóvenes nos íbamos nosotros a volar las rosas para las jóvenes. Sí, ahorita que está mencionando todo esto me trae muchos recuerdos muy, muy gratos. Y aparte los quiero felicitar como asociación. Veo que nosotros también pertenecemos a la Asociación de Defensa de la Torillo Guerra. ¿Sí? Vemos que como asociación estamos haciendo más que como comités, ¿sí? Y los quiero felicitar también. ¿Sí? Y también muy pronto les vamos a dar la sorpresa porque también ya nos dieron el ejemplo, ya tenemos nuestro libro terminado en defensa de la Torillo Guerra también, ¿sí? Entonces los queremos felicitar y también posteriormente les daremos la noticia cuando va a ser la presentación. ¿Sí? Felicidades. Gracias. Bueno,
comentando respecto a lo que decía nuestro compañero, todos somos también capaces de difundir esto, ¿no? No nos esperemos a que hagamos otra presentación. Nosotros mismos ya podemos esta información compartirla con nuestro círculo cercano y así difundir la misma cultura y la misma historia. O sea, nosotros somos también, podemos llevar la historia más allá y más allá. Sí, de hecho pues, se pueden hacer sus blogs. O sea, ahorita estamos, yo siempre he dicho que estamos como en el renacimiento, que es el siglo XXI, ¿no? O sea, no estamos sujetos a solamente soy doctor, arquitecto, o ingeniero, o comerciante, sino que podemos tener muchas facetas en nuestra vida, porque la tecnología sí nos lo permite, ¿no? No requieres ya publicar de manera escrita, sino también puedes escribir en tu blog, subirlo a las redes sociales. Hay muchas formas de transmitir el conocimiento, ¿no? Y de hecho estas pláticas que hemos diseñado junto con el aparato de gobierno tienen esa finalidad, que el conocimiento que adquiere ciertas personas que pueden acceder a un nivel educativo mayor permee a todas las clases sociales, ¿no? Que todos tengamos el conocimiento, pero no solamente ellos tienen el conocimiento de investigación, sino también la gente común, como todos nosotros, tenemos el conocimiento y los recuerdos para poder vertirlos en líneas y después hacerlos extensivos, ¿no? De una u otra forma hay que perpetrar el conocimiento y difundirlo. Esa es la idea, ¿no?